quiero mostrarles una parte de lo que dijo hoy Macri sobre el Fondo Monetario. No sé si estará... El crédito del fondo es el apoyo de todos los países del mundo. O sea, Laura, el fondo no es un grupo de gente mala, es un banco no comercial que lo formaron todos los países del mundo que quieren ayudar a otros que están tratando de salir adelante. Y nos dieron una mano enorme, prestándonos un crédito muy grande porque creían en lo que estábamos haciendo y lamentablemente quedaron muy golpeados esos países cuando la Argentina volvió a girar hacia políticas destructivas como son las ideas que pregona el populismo. Y ese crédito que nos dieron reemplazó las deudas que ya tenía la Argentina. Con lo cual es otra mentira enorme de que la plata esa se fugó. Son todas creaciones de ellos que lamentablemente se han endeudado, Laura, este gobierno, se ha endeudado a niveles récord en la historia de la Argentina. O sea, el gobierno de Alberto Fernández, hablando todo el día de la deuda del fondo, que tiene además, como es un crédito de ayuda, una tasa de interés muy baja respecto a las que está tomando hoy la Argentina, este gobierno de Alberto Fernández ha tomado deuda como nunca se tomó antes porque le volvió a aumentar lo que hoy estamos entendiendo todos que es el déficit fiscal, que significa gastar más de lo que tenemos todos los meses, cosa que ni vos, Laura, ni nadie en este país lo hace, porque si no te ejecutan tu casa, la tarjeta de crédito te mata, lo que sea. Bien, ¿lo vieron? Bien, yo lo que les quiero explicar acá, hay 2 o 3 cosas que dice el expresidente. Dice que fue el mundo en ayuda de la Argentina. Pero que lo diga yo, van a decir, bueno, tiene una mirada parcial, sesgada. Lo cierto que no, que hubo una gran discusión dentro del Fondo Monetario de dar ese préstamo o no. Pero no solo eso, hace referencia a otra cosa que incluso desoye a su gran ministro Duhovne, que destacaba aparte apenas terminado el gobierno de la expresidenta el 9 de diciembre de 2015, que si había algo que tenía nuestro país y que recibían ellos, porque era todo malo, pero si había algo bueno dentro de eso, Duhovne decía que había recibido un país enormemente desendeudado. Contrario a lo que dice, que aparte es un señor que cuando deja el poder en una charla, no sé en qué parte del país, con 20 personas más, le dice a esa gente que sé que le cuestionó algo, que él le decía a sus ministros que no había que tomar deuda porque se iba toda la M. Estas son las contradicciones. Depende del día, puede decir una cosa, puede decir otra. Pero vamos a ver, para este señor que decía que lo apoyaba todo el mundo, porque tenía ideas brillantes, ¿qué dice quien fuera en su momento el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional? Porque aparte les voy a contar, si mal no recuerdo, creo que para este tipo de situaciones se necesita el 85% de los votos del staff del fondo para que te aprueben el préstamo. Bueno, Estados Unidos representa el 16%. Quiere decir que si todos estuvieran de acuerdo, pero Estados Unidos llegan al 84%. O sea, pueden estar todos de acuerdo en querer ayudarte, pero el poder de veto está en un voto. Y si me equivoco, pido disculpas, pero creo que no me estoy equivocando. Pero vamos a ver qué dice el señor Claver Carone, que aparte hoy, para que vean, porque esta eran parte de las discusiones que teníamos con el ministro Guzmán cuando él nos decía que podía obtener cosas en la negociación. ¿Saben qué? Claver Carone, que era el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, fue al BID. No es que le dijeron, che, ¿vos no miraste a quién le estabas prestando plata? No, fue al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y la señora Lagarde, lejos de ser castigada por haberle prestado plata a un país que inmediatamente no se la pudo devolver, fue al Banco Central Europeo. Y el segundo, creo que era David Lipton o algo así, como el té o algo así tenía parecido, se fue de segundo o de mano de derecha de la que hoy es la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, durante la administración Biden. Pero vamos a ver qué decía el señor Claver Carone, a ver si los europeos realmente le querían dar el préstamo a la Argentina. Vamos a ver qué decía Claver Carone. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa,
que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina. Bien. No es nadie de la UOM, del movimiento Evita, de la Cámpora, no es nadie, es de señor que trabaja para ellos. ¿No? Bueno, dicho esto, que muchas veces no podemos verlo en ningún lado, ustedes imagínense, para quien hoy decía, bueno, si te pones a pensar, y esto lo voy a decir en serio, ¿no? Vieron que siempre están con la muletilla, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Y andan por todos lados así. Tuvimos un candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Que tenía un plan, y creo que el plan fue ponerle Chango Más a la cancha de River, pero más allá de eso, quienes tuvieron, sí, no solo la plata del Fondo Monetario Internacional, sino la que obtuvieron de fondos del mercado de capitales, como pueden ser BlackRock, PIMCO, ¿vieron los nombres? BlackRock, PIMCO, Templeton, todos muchachos que vinieron a la Argentina a hacer grandes ganancias que no obtenían en otros lugares del planeta Tierra. El Messi de las finanzas le garantizó inmensas y grandes ganancias a fondos especulativos, mientras la Argentina de la producción, sus trabajadores y sus trabajadores se derrumbaban bajo estas políticas. ¿Y esto qué quiere decir? Para tenerlo claro, tuvieron, por ejemplo, los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, para aunque sea generar capacidad de repago, porque el préstamo que dan, como bien lo dicen, fue político. No fue un préstamo para desarrollar nuestro país, fue un préstamo para que Macri pudiera ganar las elecciones. Hoy lo escuchaba el expresidente decir que él no tenía poder durante su gobierno. ¿En serio? ¿En serio? Irur, Suniel, que detenían gente por el poder residual, no tenían poder, metían presos a quien querían en la Argentina, amenazaban, se espiaban entre ellos mismos, espiaban a sus propias familias. Al jefe de gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a su propio dirigente? ¡Anímense! Porque, y este es un compromiso que tenemos que asumir como dirigente, me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada de lo que Macri ventile de ellos para que de una vez después, por todas, se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con lo que extorsionan a sus propias dirigentes y dirigentes. Estas son las cosas que tenemos que saber. Hay que sacarse la pata de encima, porque si aspira realmente, por ejemplo, el jefe de gobierno a gobernar la ciudad, que se le pare de manos, que le demuestre a los argentinos que por más que tenga otras ideas diferentes a las nuestras, tiene el coraje para no dejarse extorsionar para quien fundió a la Argentina solamente en 4 años. De estas cosas se trata la dignidad de las dirigencias. De esto se trata. De estas cosas. Porque después, cuando uno lo escucha, ¿no? Tenían la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, los 3 bancos públicos más grandes, Vapro, Nación y el Banco Ciudad, manejaban las policías a su antojo, seguían servicios de inteligencia, todo el poder mediático. Ustedes imagínense, pero se los digo en serio esto, ustedes imagínense que esta gente
El 9 de agosto, en un hotel del 2019 en la ciudad de Buenos Aires, tenía encuestas que decían que ganaban o perdían por 1 punto. Y en los medios de comunicación, hagan el ejercicio porque es maravilloso leerlos. No había ni pistas que ese 11 de agosto el resultado electoral nacional iba a tener una ventaja de 16 puntos en favor de la fórmula de Alberto y Cristina, y que en la provincia de Buenos Aires, la gobernación más custodiada en la historia mediática, y miren que a Scioli lo cuidaron mucho, pero lo que la cuidaron a Vidal, y perdió por 20 puntos, por eso esas caras ese día a la noche, porque las dirigencias se alejan pensando que si ponen en el periodismo y si ponen en los medios, la gente puede votar cualquier cosa. Inciden, claro que inciden, pero a veces cuando la marea es tan grande, el pueblo termina reaccionando. De eso se trata. Hay que perder una elección por 20 puntos, sin que te critique nadie, con todo el claro mediático diciéndote que sos la mejor persona del mundo, qué hábil, qué inteligente, qué destreza y zaraza, zaraza, zaraza. Entonces creo que estas cosas que muchas veces, y esto se los cuento porque yo lo escucho muchas veces, hay muchas compañeras y compañeros que muchas veces le tienen miedo a lo que dicen los medios de comunicación, a las estigmatizaciones, o lo que hace el propio Macri con quienes están en su espacio político. Por favor, ¿qué país van a poder gobernar? ¿A quién van a poder representar si viven extorsionados por la propia persona que los conduce? Y un día Lagarde, vamos a mirar bien, disculpen, junio del 19, dice: Lagarde admitió que el Fondo Monetario subestimó la situación complicada de la Argentina. Toma mate. No, pero te lo digo, más allá de los medios de comunicación, digo, ¿cómo que subestimó? ¿Y qué culpa tienen las argentinas y los argentinos de los errores de subestimación del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué tenemos que vivir con la soga al cuello y no nos dan el tiempo suficiente, como siempre sostuvimos 20 años, para poder abonar una deuda? ¿Cómo no hay un mínimo grado de humanidad? ¿No se dan cuenta de lo que está sucediendo? Que la sociedad no es que está reclamando grandes cosas, sino que le den un poquito de esa vida que le prometieron desde los sistemas de poder. Que quieren vivir un poquito mejor. Porque ¿saben qué? Miren, digo lo que viene aparte, o en qué están pensando hoy el expresidente con sus declaraciones. Empezó otra vez con el latiguillo de la reforma laboral, ¿no? Otra vez el chancho arriba de la carretilla, ¿no? Y dice el hombre, ¿no? Ustedes imagínense que cuando la expresidenta dejó el gobierno, en diciembre del 15, la distribución en la Argentina era 50% para el capital, 50% para el trabajo, peronismo duro y puro. Sí había una discusión en ese momento, puertas adentro del espacio político, que había que ver cómo se distribuía ese 50% dentro del mundo del trabajo, porque había trabajadores muy bien pagos, otros que estaban muy por debajo y otros en la informalidad total. Entonces había que tener una discusión dentro del mundo del trabajo, y eso fue lo que aprovechó el macrismo cuando dijo que iba a eliminar ganancias. Y no les cumplió y terminó pagando el doble de trabajadoras y trabajadores a los que pagaba en diciembre del 15. Por eso en la elección que viene, la tarea que muchos delegados y delegados tienen, aparte de cuidar las condiciones de los lugares donde trabajan, de mejorar la paritaria, es también de hablar con sus compañeros y compañeras para que no le vendan cualquier bolazo por la televisión y después salga todo peor. Dice, bueno, el que fue candidato a presidente, el que integró la fórmula presidencial con quien nombraste vos recién. Dice, necesitamos un sistema laboral inteligente. ¿Qué será, no? Para que no sigamos teniendo gente, un punto suspensivo, no dice nada, una reforma laboral de hecho porque toda la gente que entra a trabajar hoy entra la mayoría de manera informal, entonces tenemos que tener una regla que permita que no nos roben,
Guiño, guiño. Pero miren dónde se para. Miren dónde se para el hombre. Con contingencias laborales que son mentira, pero las mafias que se han enquistado en los sistemas de justicia laboral. Miren dónde ve mafia en el Poder Judicial. En el sistema que defiende a los trabajadores. Lo demás funciona todo bien. Si elimina a todos los competidores. Miren lo fantástico en las declaraciones. Yo lo escuchaba y decía, yo no puedo creer lo que está diciendo. O sea, para el señor, el Poder Judicial argentino es buenísimo salvo su foro laboral. Para él la gente no pasa vicisitudes cuando quiere ir a adoptar una beba, un bebé, un niño o una niña. Para él eso funciona bien, ahí no hay mafias. Cuando las personas tienen que ir a hacer sus sucesiones o tienen sus conflictos, no hay mafia en los foros civiles y comerciales. Miren, ¿cómo será que parte del escándalo que tenemos en el tema de las reservas tiene que ver con que el Poder Judicial argentino administró como quiso y dejó a través de cautelares que se fueran del país 1.850 millones de dólares en importaciones de todo tipo sobrefacturadas? Pero para el señor, el problema en el Poder Judicial argentino está en el foro laboral. Sigue siendo patrón. Toda la vida va a ser patrón. Y eso no lo puede olvidar ningún argentino ni ninguna argentina. Así se comporta. Y que ningún comerciante que tiene 2 o 3 compañeras trabajando, ningún dueño de restaurante que la pelea todos los días piensa que este tipo los representa, porque ya lo vivió. Porque ya lo vivió. Esto no es una cuestión de empresarios y empresarios. Estos tipos están en otro juego. Ese fue el saqueo que tuvo nuestro país. 44.000 palos verdes solo con el Fondo Monetario más el Messi de las finanzas, que algún día alguien lo hará. Yo, como nadie mira eso. Che, ¿dónde fue? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se invirtió? Porque aparte es tan grande el problema que nos genera que imagínense que cualquiera de ustedes acceda a un crédito hipotecario porque está pagando un alquiler y quiere dejar pagar el alquiler. Lógicamente. Entonces va, saca el crédito hipotecario